5 tipos de ayuno que Dios rechaza su totalidad. Dios no lo recibe. No importa que sean 7 días, que estés ayunando 3 días corridos, que estés ayunando 21 días o que estés ayunando 40 días, lo que hizo Moisés. Si estás ayunando de esta forma, déjame decirte que Dios está rechazando este ayuno. El hecho de que tú ayunes, eso no te garantiza de que Dios lo esté aceptando. Mira, por ejemplo, la historia de Caín y Abel. Caín trajo su ofrenda, sin embargo, Dios rechazó su ofrenda. El hecho de que estés ayunando no garantiza de que Dios lo esté recibiendo. Por ende, si estás ayunando, si quieres crecer espiritualmente, si quieres aprender a ayunar, quédate hasta el final de este video y podrás ver si estás ayunando bien o estás ayunando mal. Pero antes, déjame invitarte por favor a que te suscribas a este canal si aún no estás suscrito y active la campanita para que puedas seguir creciendo espiritualmente y nuestros videos puedan seguir llegando. Así que primero es el ayuno de hipocresía o el ayuno hipócrita. Este tipo de ayuno, tal como lo dice el nombre, la hipocresía es embustero, farsante, mentiroso y falso. Es un ayuno totalmente falso, porque es un ayuno que no agrada a Dios en ninguna instancia, sino que se hace para agradar a los hombres, se hace para que el hombre vea. Es un ayuno de apariencia. Jesús lo dice en Mateo capítulo 6, versículo 16, cuando dice: cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos desnudan su rostro para demostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Este tipo de ayuno hipócrita no recibe recompensa, no tiene resultado, porque es un ayuno que Dios rechaza. Es un ayuno que Dios no recibe en ningún momento. Así que, amado hermano, si quieres tener resultado en el ayuno, resultado en tu sacrificio, tienes que ayunar de la forma correcta. ¿Cuál es la forma de ayunar? Jesús dijo: cuando vayas a ayunar, lava tu rostro, úngete con aceite y no le demuestres a los hombres que ayunan, porque ayunando en secreto, Dios te va a recompensar en público. Cuando estás ayunando, trata de que nadie sepa que estás ayunando, que poca gente sepa que estás ayunando, para que puedas tener resultado. Recuerda, ayuno de hipocresía, Dios no lo recibe. ¿Por qué Dios no lo recibe? Porque Dios conoce las intenciones de los corazones. Dios sabe cuál es el propósito de cada ayuno. Si en verdad se está buscando romper las cadenas, se está buscando acercar a Dios, o se está buscando que el hombre alabe el ayuno. El ayuno no se hace para demostrar a nadie que tú ayunas más que nadie o que tú eres más espiritual que nadie. El ayuno se hace para buscar el rostro de Dios. Número 2, ayuno de manipulación. Este tipo de ayuno es cuando las personas ayunan, se sacrifican creyendo que por lo que hacen van a mover a Dios. Por esa razón muchas personas se desaniman, muchas personas entran en depresión y aún entran en duda, porque al no tener resultado de este ayuno, creen de que es que Dios no se mueve en el ayuno. Dios se mueve, Dios contesta. El problema está que si no lo estás haciendo de la manera correcta, Dios no lo va a recibir. Hay personas que creyendo que ayunando van a manipular a Dios, y a Dios no se manipula. A Dios se busca en humillación, a Dios se busca con sinceridad. Por eso mira que dice en 2 de Samuel capítulo 16 capítulo 12, versículo 16. Entonces David rogó a Dios por el niño. Ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra, y levantándose los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso y no comió pan. David utilizó el ayuno de manipulación en el momento cuando él había fallado delante de Dios, y dice que Dios había herido al niño. Y dice el texto que él entró en 7 días de ayuno. 7 días de ayuno para que Dios no le quitara la vida a esta
criatura. Sin embargo, como Dios es un Dios que no es manipulado, sino que Dios es un Dios que se mueve conforme a su voluntad, el niño falleció. Entonces tienen que entender esto. A Dios no se manipula. No ayunes para manipular a Dios. Ayuna para que Dios haga su voluntad. No ayunes para satisfacer tu deseo, para que se haga lo que tú quieres. Ayuna para que se haga lo que Dios quiere. Es la forma correcta de ayunar. Dios rechaza su totalidad ayuno de manipulación. Por eso muchas personas ayunan y Dios no les responde. Ayunan mucho y sin embargo no reciben respuesta, porque quieren tratar de manipular a Dios con su sacrificio y Dios lamentablemente no se deja manipular. Número 3, ayuno sin perdón. Esta pregunta me la han hecho muchas personas. Déjame decirte, amado hermano, que si tú estás ayunando y tienes una raíz de amargura, tienes un resentimiento, tienes una falta de perdón, tu ayuno no es recibido. Al menos que tú ayunes para que Dios quite de tu corazón esa raíz de amargura, ese resentimiento o ese odio. Ahí sí puedes ayunar. Pero si tú ayunas queriendo ignorar, queriendo omitir esas raíces de amargura, esas personas que sabes que tienes que pedirle perdón, déjame decirte, Dios no recibe un ayuno que haya una ofensa. Por eso mira que dice Marcos capítulo 11, versículo 25. Y cuando estéis orando, ¿qué se hace en el ayuno? Orar. ¿Qué se hace en el ayuno? Buscar el rostro de Dios. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdones vuestras ofensas. Jesús dijo en una ocasión que cuando tú traes tu ofrenda al altar, y que es un ayuno, es un sacrificio, es una ofrenda, porque en el ayuno tú eres la ofrenda a Dios. Y Jesús dice, si trayendo tu ofrenda al altar, te recuerdas de que hay una ofensa, deja tu ofrenda, ve y reconcíliate y entonces ven y echa tu ofrenda en el altar. Así que déjame decirte, amado hermano, tienes que arreglar cuenta con tu compañero, con tu hermano. Dios no puede recibir un ayuno, un sacrificio que esté guardando una ofensa. Este tipo de ayuno Dios lo rechaza a su totalidad. Número 4, ayuno egoísta. Este tipo de ayuno es el ayuno que se busca para que Dios le dé cosas materiales antes que las cosas espirituales. No es que no puedas ayunar para que Dios te entregue cosas materiales, pero debes de entender que lo espiritual está primero. No puedes ayunar para deleitar tu carne, debes de ayunar para deleitar tu espíritu, para que Dios haga su voluntad, para que Dios rompa las cadenas, para que Dios salve a otros, para que Dios liberte a otros. Si estás ayunando más por las cosas materiales que por las cosas espirituales, déjame decirte que Dios está rechazando ese ayuno. Mira por ejemplo que dice Isaías capítulo 58 versículo 3. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis su propio gustos. Este tipo de ayuno egoísta es el que ayuna por él, pensando en él, pensando en lo que yo voy a hacer, en lo que yo quiero, pero no ayuna por otros, no ayuna por la salvación de otros, no ayuna por la liberación de otros, no ayuna para que Dios transforme a otros, sino que se ayuna para gustos personales. Inclusive hay un texto bíblico que dice que cuando oramos y no recibimos es porque estamos orando mal. Y lamentablemente hay muchas personas que están ayunando mal. Ayunan, pero lo están haciendo mal. Déjame decirte que no es lo mucho que ayuna, es lo bien que lo haces. No es lo mucho sacrificio, es cuán bien y en obediencia estás haciendo ese sacrificio. Por eso el último punto es ayuno en desobediencia. Una de las cosas que yo he aprendido, que el secreto del ayuno, de la oración, de tu sacrificio es hacerlo en obediencia. ¿A qué me refiero en obediencia? Número 1, hay momentos que Dios quiere que tú ayune
3 días y no quiere que ayunes 7. Hay momentos que Dios quiere que tú ayunes 21 días. Hay veces que Él quiere que tú lo hagas hasta las 3, hasta las 6 o hasta las 12 del mediodía. El secreto está en hacer obediente a lo que Él quiere. Hay momentos que tú propones tu ayuno hasta las 3 de la tarde, pero Él quiere que tú lo hagas hasta las 6 de la tarde. Que Él quiere que tú hagas 3 días corrido. Entonces debes de entender que lo que garantiza de que tengas resultado del ayuno es cuando lo hagas en obediencia al Espíritu Santo. Entonces, el ayuno de desobediencia, Dios no lo recibe. El ayuno que se hace y estás caminando en desobediencia, no estás haciendo la voluntad de Dios y crees que Dios va a recibir tu sacrificio caminando en desobediencia, déjame decirte que Dios no lo recibe. Es rechazado por Dios. Por eso mira que dice en 1 Samuel capítulo 15 versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca, a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esta palabra se la dijo Samuel a Saúl cuando Dios le había mandado a Saúl a una misión y sin embargo Saúl hizo lo que él quiso, no obedeciendo lo que Dios le había hecho y justificando su desobediencia le dice: traigo aquí vacas y toros para sacrificarlos a Jehová. Pero Dios estaba rechazando sus víctimas, sus toros, sus sacrificios, porque sacrificio sin obediencia Dios no lo recibe. Por eso vale más la obediencia que los muchos sacrificios. Lo más poderoso es un ayuno en obediencia. Si quieres tener resultados de tu ayuno y quieres que Dios los recibas, que Dios rompa las cadenas, que Dios restaure tu vida, la de tu matrimonio, liberte a otro, tienes que hacerlo en obediencia para que puedas tener resultado. Recuerda, un ayuno, un sacrificio sin obediencia, no importa lo tanto que ayunes, no será aceptado delante de Dios. Ahora, un ayuno en obediencia es un ayuno que va a ser efectivo. Es un ayuno que va a tener resultados. Es un ayuno que Dios te va a recompensar. Así que, amado hermano, si estás haciendo estos 5 tipos de ayunos, tienes que detenerte y ponerte a cuenta con Dios. Número 1, ayuno de hipocresía, ayuno de manipulación, ayuno sin perdón, ayuno de egoísta y ayuno de desobediencia. Así que Dios te bendiga mucho. Si quieres tener resultado, haz las cosas correctas para que Dios la reciba. Así que déjame en los comentarios qué crees acerca de este tema. Y si quieres que toque otro punto acerca del ayuno, escríbemelo y voy a estar revisando los comentarios y en otra parte vamos a hablar de cuál es la forma correcta de ayunar. Así que si este video te ha agradado, te ha ministrado y te ha edificado, déjamelo en los comentarios y escribe la palabra ayuno. Así que Dios te bendiga. Recuerda, dale like a este video si no le has dado like y suscríbete para que los próximos videos YouTube te lo pueda notificar. Así que muchas bendiciones y nos vemos en una próxima.